Esto es Crónicas Estelares. Historias reales de un universo que no perdona. Suscríbete ahora, antes de que esta transmisión desaparezca. La llegada de la humana. El silencio en la sala de mando era tan espeso que parecía material. 120 oficiales de alto rango de distintas especies estaban sentados en filas perfectamente alineadas, todos vestidos con uniformes impolutos y con insignias que narraban años de guerras ganadas, planetas colonizados y enemigos vencidos. Pero ninguno de ellos podía ocultar el leve temblor de sus extremidades ni el sudor que se acumulaba en sus cuellos. En el centro de la sala, sobre una mesa de control circular, se proyectaban imágenes holográficas, explosiones, combates cuerpo a cuerpo, vehículos blindados destruidos por fuego orbital. Esto, damas y caballeros del Consejo de Estrategia Unificada, es lo que esta humana considera un entrenamiento estándar, declaró el almirante Crilton con un tono entre sarcasmo y miedo. Su piel azulada vibraba con un tic nervioso que había desarrollado desde que supo que ella llegaría. Las puertas automáticas se abrieron con un leve zumbido. La luz natural que se filtraba desde los ventanales curvos iluminó a la figura que entraba con paso seguro. Era humana. Y no cualquier humana. Vestía un uniforme gris oscuro con insignias que ningún traductor automático podía interpretar correctamente. Su postura recta, el cabello corto y bien peinado, y la expresión serena de su rostro proyectaban una autoridad silenciosa. No caminaba, avanzaba como si el suelo la obedeciera. Se detuvo frente a la pantalla central. Observó las imágenes de fuego y destrucción que aún se reproducían. Un tanque explotando. 2 soldados atrapados en llamas. Un enjambre de drones atacando posiciones defensivas. Luego, bostezó. Sin disimulo. Se estiró un poco, como quien ha dormido mal en el transporte intergaláctico. Eso fue en Rigel 7, dijo con tono distraído. Mi primer despliegue. Recuerdo que todavía usaba botas nuevas. Me sangraban los talones. Un murmullo recorrió la sala como una onda sísmica. Algunos alienígenas intercambiaron miradas incrédulas. Otros consultaban sus tabletas táctiles en busca de más información. El comandante del Frente Gelari, un reptiloide de casi 2,5 metros, se levantó en silencio y abandonó la sala. Ella tomó asiento sin que nadie se lo indicara. No pidió permiso. Simplemente se sentó al centro, en la única silla vacía, la del comandante supremo. Mi nombre es Valeria Cortez. No necesito presentación. Estoy aquí porque me pidieron ayuda. No porque me interese su guerra. Un holograma en forma de mapa galáctico apareció frente a ella, activado con un simple movimiento de su mano. Los Treks están avanzando. Ya consumieron 9 sistemas. Ustedes no están perdiendo, están al borde de la extinción. Pero eso ya lo saben. Lo que no saben, miró lentamente a todos los presentes, es cómo enfrentar a un enemigo que no siente miedo. Porque ustedes nunca han luchado como humanos. La frase quedó suspendida en el aire. Una sentencia. Una acusación. Una promesa. El almirante Crilton intentó recuperar la compostura. Comandante Cortez, dijo, subrayando el rango como quien traga veneno. Sus expedientes son impresionantes. Pero esta guerra no es una operación táctica terrestre. Es una ofensiva cósmica de 4ª fase. No estamos en una jungla, estamos en espacio abierto. Y los Treks no son tribus armadas. Son una conciencia unificada, una inteligencia enjambre. Valeria lo miró con media sonrisa. ¿Y qué les hace pensar que yo no he enfrentado eso antes? ¿Cree que todo en la Tierra fue tan simple? El sistema de seguridad intentó interrumpirla para solicitar verificación de acceso. Un solo gesto de su dedo anuló la rutina. Hackeo por proximidad. No usó ningún dispositivo. Algunos oficiales se levantaron alarmados. Tranquilos, dijo sin siquiera levantar la voz. Si quisiera, los datos de sus sistemas estarían en mi tablet personal desde hace media hora. Pero no estoy aquí para eso. Hizo zoom en la zona conflictiva del mapa galáctico. Cada punto rojo indicaba una base Treks. Rodeaban los sistemas neutrales como una red de sangre corrompiendo un cuerpo moribundo. Necesito acceso completo a los nodos de vigilancia. Control de los escuadrones de avanzada. Autorización para formar un destacamento mixto bajo comando humano. Y libertad táctica absoluta.
Eso es inaceptable, gritó un comandante felino, de la especie Valturian. Usted no puede tomar control de nuestras flotas. ¿Y cuál es la alternativa? Respondió ella sin emoción. ¿Seguir perdiendo mundos mientras sus tropas se esconden detrás de estadísticas? Silencio. Silencio absoluto. Haré esto por una sola razón. No por ustedes. Ni por su alianza. Lo haré porque si los Treks ganan, encontrarán la Tierra. Dio un golpe seco sobre la mesa. Un nuevo vídeo apareció. Una grabación filtrada, Treks interfiriendo transmisiones humanas. Una proyección de la Tierra, marcada como próximo objetivo. Y yo no pienso perder mi planeta por culpa de su burocracia. Un murmullo de pánico recorrió la sala. Almirantes alienígenas comenzaron a debatir entre ellos. Uno intentó objetar, pero la proyección de los informes de inteligencia humana que Valeria había traído lo silenció de inmediato. Necesito solo 7 días para preparar el operativo, dijo. Si no tengo respuesta para entonces, asumiré que ustedes no tienen interés real en sobrevivir. Y actuaré por mi cuenta. Se levantó. Dio media vuelta. Caminó hacia la salida. Al pasar junto al almirante Krilton, murmuró. La próxima vez que intenten intimidarme con vídeos de combate, al menos escojan algo más reciente. Lo de Rigel 7 fue una misión aburrida. Y desapareció entre las sombras del pasillo, dejando una sala de guerra llena de leyendas, pero vencida por la presencia de una sola humana. Expediente clasificado, el Proyecto Valeria. La noche había caído sobre la estación central de comando orbital del núcleo del Consejo. Desde el exterior, parecía una estrella artificial suspendida entre los planetas más ricos de la coalición. Pero en su interior, las luces permanecían encendidas en los niveles más altos, donde solo los autorizados podían respirar sin ser observados. El comandante Reltok, de la especie insectoide Nikran, revisaba con movimientos rápidos de sus múltiples extremidades un expediente sellado bajo el más alto nivel de seguridad, clase Alfa Roja. Era un archivo que ningún miembro del Consejo debería haber abierto sin aprobación especial. Pero después de lo ocurrido en la sala de estrategia, la curiosidad había vencido al protocolo. Proyecto Valeria Cortez, musitó en voz baja. En la pantalla apareció la imagen de una niña de cabello oscuro, mirada firme, sin sonrisa. Tenía apenas 6 años y ya figuraba en una base de datos militar de la Tierra con nivel de prioridad estratégica. Las notas eran crípticas. Palabras como adaptación letal, prueba de gravedad 2,4 gramos superada, resistencia a ambientes extremos, respuesta emocional contenida. Luego, los informes clínicos, supervivencia a una infección viral catalogada como extintora en 17 especies conocidas. Capacidades cognitivas por encima de la media de supercomputadoras en entornos de presión operativa. Capacidad de liderazgo innata documentada desde la edad de 8 años. Y entonces, el punto que congeló a Reltok, Operación Martillo de Hielo Cadete Primaria, éxito total con 89% de pérdidas colaterales aceptadas. Mientras tanto, en el nivel más bajo del módulo de descanso, Valeria Cortez miraba por el ventanal curvo. Frente a ella, la vasta oscuridad del espacio parecía más familiar que cualquier hogar. Aún despierta, dijo una voz grave detrás de ella. No se giró. Reconocía la voz del general Akrot, uno de los pocos alienígenas que había combatido al lado de humanos en la guerra de las arenas silíceas. Su cuerpo estaba lleno de implantes y cicatrices. No puedo dormir en estaciones orbitales, respondió ella. Muy silenciosas. Muy limpias. No hay olor a hierro ni a pólvora. El general se acercó, con pasos lentos. ¿De verdad fue tu primer despliegue, lo de Rigel 7? Valeria asintió. Sí. Tenía 17. Acababa de graduarme del cuerpo anticipado de asalto. ¿Era eso o una celda? ¿Celda? Destruí accidentalmente un laboratorio de entrenamiento porque me provocaron. Querían ver si podía sentir miedo. Fallaron. El general soltó una risa corta, más por nervios que por diversión. ¿Por qué estás ayudando a este consejo decadente? No es como si te debieran algo. Valeria giró la cabeza, finalmente, y su mirada fue más dura que cualquier palabra. Porque los Treks no van a parar. Y si no los detenemos aquí, llegarán a donde nací. En ese momento, el Consejo Galáctico tenía una reunión secreta en la cámara subterránea de decisiones críticas.
La conversación giraba en torno a una única pregunta: ¿qué hacer con Valeria Cortez? Es impredecible, dijo el representante Gelirn, de la raza acuática Racal. No actúa con lógica política. Precisamente por eso es útil, respondió la consejera Nariska. Los Treks no operan según lógica emocional. Necesitamos caos humano para enfrentarlos. ¿Y si después de la guerra decide que nosotros somos la siguiente amenaza? El silencio cayó como una lápida. Nadie se atrevió a responder. A las 6 estándar, Valeria recibió una notificación en su pulsera táctica. Autorización concedida. Control completo de la operación Defensa Última. Sin restricciones. Era una victoria diplomática sin precedentes para un oficial humano. Pero ella no sonrió. Abrió un canal privado. Código Delta Primus. Activar protocolo C. Una pantalla holográfica mostró a 5 rostros. Humanos. Todos con cicatrices de guerra, ojos sin brillo y gestos de soldados que ya han muerto por dentro pero siguen caminando. Estamos adentro, dijo ella. Y vamos a hacer esto a nuestra manera. Uno de ellos, una mujer pelirroja con una prótesis ocular, rió con amargura. Creí que habías prometido no volver a arrastrarnos a una guerra de locos. Y yo creí que tú habías prometido dejar de beber en horario de servicio. El silencio fue roto por carcajadas secas. Horas después, en la cámara central de entrenamiento del ala de combate, Valeria se presentó ante un grupo de reclutas alienígenas y humanos recién integrados. Todos habían leído su archivo. Todos habían visto la grabación de su llegada. Y todos estaban esperando un discurso inspirador. Pero Valeria no era ese tipo de comandante. Si están aquí es porque la guerra no tiene otra opción. No busco héroes. Busco resultados. Si quieren sobrevivir, olvídense de sus planetas, de sus himnos, de sus malditas jerarquías. A partir de hoy, piensan como una unidad. O mueren como individuos. Un recluta alienígena levantó la mano. ¿Y si no queremos seguir órdenes de una humana? Ella lo fulminó con la mirada. No me importa lo que quieras. No estás aquí para tener opciones. Estás aquí porque nadie más puede hacer este trabajo. Se giró y proyectó un nuevo mapa táctico en el centro de la sala. Cada punto rojo marcaba una instalación Trex activa. Era un enjambre. La guerra empieza en 3 días. Y ustedes serán los primeros en entrar. Una voz temblorosa se oyó al fondo. ¿Y quién liderará la carga? Valeria sonrió por primera vez. Yo. En un rincón oculto de la galaxia, la inteligencia Trex analizó una transmisión codificada captada por sus enjambres de vigilancia. Solo contenía una imagen borrosa de Valeria y un archivo marcado como prioridad máxima. La mente colmena, una conciencia fractal sin rostro, emitió un impulso lógico. Error detectado, ser no computable. Adaptación en curso. Peligro latente. Protocolos de expansión deben ajustarse. Y por primera vez en milenios, un pensamiento sin lógica brotó en la red Trex. ¿Y si perdemos? El primer enfrentamiento con los Treks. La nave descendía como un bisturí a través del espacio negro. La Valkyria 09, de diseño humano modificado con blindaje adaptativo, cortaba la atmósfera artificial del asteroide biocibernético de 447 al mismo tiempo que se descomprimía su interior para prepararse para el descenso táctico. A todos los escuadrones, 5 minutos para el despliegue, anunció Valeria por el canal interno, su voz como una cuchilla de hielo. Recuerden que esto no es un ejercicio. Esta base Trex no ha sido cartografiada por ningún dron. Entramos ciegos. Los soldados humanos ajustaban sus exotrajes sin palabras. En los compartimientos de transporte, los alienígenas recién integrados al destacamento miraban sus armas con inquietud. Algunos sudaban. Otros rezaban en idiomas que el traductor universal ni siquiera lograba procesar. Una soldado valturiana de nombre Kesra se acercó a Valeria, armada con un lanzador de plasma. ¿Qué pasa si no encontramos el núcleo de control? Valeria le lanzó una mirada seca. Entonces improvisamos. Somos humanos. Eso es lo que hacemos. La compuerta se abrió con un estruendo y el aire enrarecido del asteroide invadió la bodega. El suelo era orgánico. Se movía. Palpitaba como un músculo gigante. Había luz, pero no venía de ninguna fuente evidente.
El entorno era una amalgama de metal, carne y silicio viviente. Esto es una aberración, susurró un teniente Nicran, apuntando con su rifle a las paredes que parecían respirar. No, teniente, corrigió Valeria. Esto es evolución Trex. Los sensores comenzaron a registrar pulsos eléctricos por todas partes. Señales neuronales que respondían al movimiento. Era como estar dentro de un cerebro. La avanzada se dividió en 3 escuadrones. Valeria tomó el central. Caminaron durante minutos por corredores vivos, llenos de humedad, órganos de propósito desconocido y ramas de circuitos conectadas a masas biológicas. En un punto, un soldado humano tocó una de las paredes y soltó un grito. Su brazo fue absorbido por una membrana y no pudo recuperarlo. «No lo corten», ordenó Valeria. «Disparen un pulso sónico inverso». El técnico obedeció. Un zumbido agudo hizo vibrar la membrana y liberó al soldado. El brazo había desaparecido. Solo quedaba el muñón sellado con tejido Trex. «Está cauterizado. Ya no sangra». Valeria lo miró. «Acabas de recibir una lección gratis. Este lugar aprende mientras respira. Si repites ese error, no quedará nada que rescatar». La unidad siguió avanzando hasta encontrar una cámara circular con lo que parecía una consola biocibernética. De inmediato, el suelo tembló. Desde las paredes surgieron criaturas sin rostro, con extremidades afiladas y piel translúcida que revelaba órganos brillantes y estructuras metálicas enredadas con tejido vivo. «¡Contacto!», gritó alguien. Pero Valeria ya había disparado la primera ráfaga. El combate fue brutal. No había cobertura. Las criaturas se regeneraban si no eran eliminadas con precisión quirúrgica. Una soldado humana activó su cuchilla de energía, pero fue derribada por un salto Trex. Valeria la arrastró con una mano mientras disparaba con la otra. Puntos de luz en el tórax. Allí tienen los núcleos. No desperdicien munición. Kesra, la alienígena que antes dudaba, reaccionó rápido. Tomó posición detrás de Valeria y comenzó a disparar exactamente donde ella indicaba. La coordinación fue tan precisa que el enjambre empezó a retroceder. Pero uno de los Trex se acercó demasiado. Valeria lo dejó llegar. Luego, con un giro inesperado, le incrustó un cuchillón no autorizado directamente bajo el cráneo, donde ningún arma estándar podía alcanzar. «¿Qué fue eso?», preguntó el teniente Nicran. «Un cuchillo de supervivencia terrestre. Impreso en mi mochila personal. Eso no está en el protocolo. Tampoco el hecho de que sobrevivieran más de 10 minutos. Con el enjambre desarticulado, accedieron a la consola. Valeria introdujo un conector manual en una de las cavidades. «No tenemos tiempo para un análisis forense. Voy a meter un virus». «¿Qué tipo de virus?», preguntó Kesra. «Un meme». Todos parpadearon. «¿Qué?». «Una idea humana. Contradictoria. Ilógica. Imposible de procesar para una mente colmena». Tecleó rápidamente una secuencia y luego proyectó la frase. «Un soldado que ríe mientras sangra, ¿es una amenaza o un loco?». Y la introdujo como lógica raíz. La consola vibró. El entorno se contrajo. Las luces comenzaron a fallar. «Acabamos de sembrar disonancia cognitiva en la red». Valeria sonrió. «Ahora no podrán ignorar que existimos». Mientras evacuaban, un dron Trex capturó imágenes de Valeria y las transmitió al núcleo de comando Trex. En el centro de aquel planeta vivo, la conciencia colectiva recibió la información y entró en un ciclo de autoevaluación. Entidad humana no compatible. Comportamiento no procesable. Irracionalidad efectiva. Adaptación fallida. Los servidores Trex comenzaron a emitir una nueva clase de alerta. Clase roja desconocida. Amenaza, Homo sapiens. Subtipo, Cortez. Ya en órbita, mientras el escuadrón se recuperaba, Valeria recibió una llamada directa del Consejo Galáctico. «Comandante Cortez, ¿qué ha hecho?». Ella miró por la ventana. El asteroide comenzaba a colapsar sobre sí mismo. Les enseñé algo que los Trex nunca habían enfrentado, una idea que no pueden eliminar. La traición del Consejo. Los cielos de Ternix 3 eran un azul casi blanco, sin nubes, sin viento. Desde la superficie,
La estación orbital del Consejo brillaba como una joya suspendida en la nada. Pero dentro, el ambiente estaba saturado de tensión invisible, tan densa como el vacío mismo. La Operación Cortez había tenido éxito. El asteroide de 447 estaba destruido, y el enjambre Trex, fragmentado. Sin embargo, no todos en el Consejo lo celebraban. En la cámara silente, una sala sin registros ni transmisiones permitidas, 5 figuras se reunieron. 5 miembros de alto rango de diferentes especies, todos vestidos con túnicas neutras que ocultaban sus rangos oficiales. Allí, no eran almirantes ni cancilleres. Solo conspiradores. La humana es demasiado peligrosa, dijo uno, una voz metálica, modulada artificialmente. Si puede infiltrarse en sistemas Trex con un simple pensamiento ilógico, ¿qué podría hacer con nuestras redes? La flota la idolatra, añadió otro, de voz acuática. Incluso especies que jamás obedecerían a un humano ahora repiten sus frases como mantras de guerra. Está construyendo un culto. ¿Y si decide quedarse con el poder después de la guerra? Todos callaron. Fue el más anciano, el representante de los Olkar, quien pronunció la sentencia. No podemos permitir que una especie sin controles políticos controle el equilibrio intergaláctico. Ni siquiera a una sola humana. Ya no. La decisión fue unánime. Activaron el protocolo de intervención interna. Nombre en clave, extinción preventiva, Cortez. Mientras tanto, en la bahía de mantenimiento de la Valquiria 09, Valeria revisaba el blindaje de la nave. Estaba sola, con las manos manchadas de grasa y una expresión de calma inusual. Sus pensamientos estaban lejos del conflicto. Estaban en la Tierra. Recordaba a su padre, un mecánico orbital que le enseñó a soldar antes de aprender a leer. Nunca confíes en lo que no puedes reparar tú misma, le decía. Fue entonces cuando su implante interno vibró. Una alerta sutil. Código negro fantasma. Infiltración silenciosa en su sistema. Habían intentado acceder a sus archivos personales sin permiso. Solo había 3 entidades en toda la galaxia con capacidad para esa clase de acceso. Todas trabajaban en el Consejo. Sonrió. Muy despacio. Ya empezaron. A las 3 horas, se produjo un fallo masivo en el sistema de defensa de la Valquiria 09. Alarmas falsas, puertas abiertas, sensores desconectados. Era un sabotaje quirúrgico. Valeria no despertó a su equipo. No confió en el protocolo. En cambio, se dirigió al núcleo del sistema a ella sola. En el pasillo principal, encontró a 3 figuras encapuchadas. Eran soldados mercenarios. No Trex. Humanos modificados, con implantes de guerra y armas silenciosas. ¿Quién los contrató? Preguntó, desenfundando lentamente un arma oculta bajo su chaqueta. Uno de ellos no respondió. Disparó. Ella rodó hacia un lado, y el rayo láser impactó contra una consola. En segundos, el pasillo se convirtió en un campo de batalla cerrado. Valeria se movía como un espectro. Sabía cada ángulo, cada recoveco, cada punto ciego de la nave que ella misma había modificado. 2 enemigos cayeron. El tercero intentó huir. Ella lo inmovilizó con un dardo paralizante y lo arrastró hasta el centro médico improvisado. Allí, con la ayuda de un escáner neural, extrajo la información que necesitaba. Identificación. Protocolo del Consejo. Nivel Z. Orden directa. Sus ojos se oscurecieron. Horas más tarde, mientras sus oficiales dormían, Valeria se presentó ante la sala de comunicaciones principal. Solicitó una conexión directa con todos los miembros del Consejo. Sin autorización. Usó un canal reservado para alertas catastróficas. Cuando las caras de los altos mandos aparecieron en la pantalla, muchos se sobresaltaron. ¿Comandante Cortez? Este canal está restringido a situaciones de amenaza galáctica. ¿Y qué cree que es un intento de asesinato ordenado desde esta sala? Respondió, lanzando al suelo el chip cerebral del mercenario capturado. Este llevaba su firma digital, Canciller Dormek. El acusado tartamudeó, pero Valeria no lo dejó hablar. No me interesa venganza. Me interesa claridad. Quieren que me detenga porque les doy miedo. Porque no me pueden controlar. Pero les diré esto. Se inclinó hacia la cámara. No estoy aquí para jugar sus juegos políticos.
Estoy aquí porque ustedes no han tenido el valor de hacer lo necesario. Y si vuelven a intentar detenerme, no voy a denunciarlo. No voy a discutirlo. Simplemente, dejaré de protegerlos. Cortó la transmisión. La amenaza fue clara. Y efectiva. Esa misma noche, reunió a su escuadrón en el hangar. A partir de ahora, no respondemos al consejo. Solo a la misión. Somos una fuerza autónoma. Si alguien no está de acuerdo, este es el momento de irse. Nadie se movió. Ni siquiera los alienígenas. Perfecto. Porque el siguiente paso es entrar al núcleo de la colmena Trex. Un oficial dudó. ¿Sin respaldo político? Sin interferencias políticas. Corrigió ella. Si tenemos que salvar esta galaxia, será a nuestra manera. Mientras tanto, en lo más profundo del espacio Trex, algo había cambiado. Los datos sembrados por Valeria comenzaban a infectar capas más profundas de la conciencia colmena. Algunas unidades se separaban sin razón. Algunas reacciones tardaban microsegundos más que antes. La colmena ya no era perfecta. Y entre esos errores emergentes, una forma nueva surgió. Un susurro dentro del enjambre. La humana no teme. La humana piensa distinto. La humana no se puede asimilar. Por primera vez en su historia, la red Trex comenzó a experimentar un patrón no registrado. Un patrón que, para los humanos, tenía un solo nombre. Libre albedrío. El corazón de la colmena Trex. El espacio en torno al sistema Nox 7 no contenía planetas, ni estaciones, ni rutas comerciales. Solo una negrura espesa donde la luz parecía morir antes de llegar. Allí, flotando en el abismo, existía algo que no debía estar, una estructura viva del tamaño de una luna. La colmena madre. El corazón latente del enjambre Trex. Desde el puente de mando de la Valquiria 09, Valeria Cortez observaba el coloso. No hablaba. Solo estudiaba los patrones de movimiento, las pulsaciones de energía, las trayectorias de los drones que orbitaban como bacterias protegiendo a un órgano vital. Ni siquiera parece tecnología, murmuró Kesra a su lado. Parece algo que nació, no que fue construido. Exacto, respondió Valeria. Porque no lo construyeron. Lo cultivaron. El escuadrón, reunido en silencio, comprendía que esa misión era diferente. No iban a destruir una base. Iban a intentar matar a un corazón vivo que pensaba, respondía y evolucionaba. Valeria se giró hacia todos. Esto no es una misión suicida. No porque no haya riesgo, sino porque no pienso morir aquí. Si alguien piensa que no podrá mantener la calma cuando el mundo alrededor empiece a sangrar, puede quedarse. No juzgaré a nadie. Nadie se movió. Entonces, adelante. La entrada a la colmena no era visible. No había compuertas ni señalización. Pero Valeria había aprendido algo en el asteroide de 447. Los Trex no comprendían bien el engaño humano. Activó un sistema de pulsos bioeléctricos adaptado para simular la firma nerviosa de un drone Trex herido. En segundos, un segmento de la superficie palpitó y se abrió como una herida viva. ¡Listo! Nos ha tragado. Ingresaron con sus naves pequeñas de infiltración, sin activar armamento. El túnel los llevó a través de una red de venas metálicas y mucosas que latían como si tuvieran su propio ritmo cardíaco. Cuando desembarcaron, el entorno les habló. No con palabras. Con imágenes proyectadas directamente a sus cerebros, escenas de muerte, de desesperación, de traición. Cada uno vio lo que más temía. Kesra vio su planeta natal reducido a cenizas. El teniente Nikran vio su propia ejecución. Un humano vio a su hija llorar mientras una sombra se la llevaba. Valeria no reaccionó. Solo cerró los ojos y habló con tono sereno. Esto es distracción. El miedo es su lenguaje. Ignórenlo. Avancen. Y lo hicieron. El núcleo de la colmena estaba custodiado por decenas de criaturas colosales, parecidas a esfinges, con múltiples ojos que escaneaban constantemente el entorno. Una sola mirada bastaba para disparar una alarma psíquica. Pero Valeria tenía un plan. ¿Recuerdan el virus que usamos en D447? Lo mejoré. Esta vez, no es solo una idea, es un dilema lógico con doble negación sin solución. Introdujo un pequeño artefacto en un nodo nervioso y activó la carga.
En segundos, las criaturas colapsaron sobre sí mismas, emitiendo chillidos en frecuencias que rompían vidrios. Les hice una simple pregunta, explicó Valeria mientras avanzaban. Si no existo, ¿cómo me estás percibiendo ahora? Las defensas se desintegraron como células dañadas. Finalmente, llegaron a la cámara del corazón, una esfera gigantesca suspendida por filamentos nerviosos que latían al ritmo de un código binario vivo. Era el núcleo de la colmena Trex. La fuente de todo. Pero justo cuando iban a plantar los explosivos, la colmena reaccionó. Una figura emergió del suelo, humanoide, pero inestable. Compuesta de partes biológicas humanas, alienígenas, y circuitos pulsantes. Era una manifestación directa de la conciencia Trex, creada para comunicarse con Valeria. Valeria Cortez, dijo la entidad, su voz fluctuante. Has hecho lo imposible. Nos has obligado a dudar. Nos has forzado a fragmentarnos. Y ahora, queremos comprenderte. No vine a enseñar. Vine a terminar esto. Sabemos. Pero antes, permítenos ver a través de ti. Solo un momento. Solo un pensamiento verdadero. Valeria dudó por primera vez. Se acercó. La entidad levantó una mano, temblorosa. Y cuando sus dedos se tocaron, la colmena accedió a su mente. Y entonces, el error. Porque Valeria no pensaba en gloria, ni en venganza, ni en destrucción. Pensaba en su padre. En el taller. En las manos llenas de aceite. En la risa en medio del desastre. En la infancia entre ruinas. En lo humano. Y la colmena no pudo procesarlo. El núcleo empezó a convulsionar. ¿Qué es esto? Recuerdos, susurró Valeria. Caóticos. Imperfectos. Reales. Las luces se apagaron. El entorno colapsó. La entidad gritó. Esto no es lógico. Exactamente. Valeria plantó la carga final en el núcleo y activó el cronómetro. Vámonos. La evacuación fue un caos. La colmena se desgarraba desde dentro. Las paredes se cerraban. Las criaturas gritaban sin razón. Un enjambre atacó el grupo de retaguardia, pero fue contenido con fuego cruzado y minas térmicas. A bordo de la nave, todos estaban heridos. 2 soldados faltaban. Uno humano, uno alienígena. Valeria no lloró. Solo se aseguró de que los nombres fueran registrados. Nunca dejaba a nadie atrás, incluso si no podían volver. La colmena explotó como un sol invertido. Silenciosa en el vacío, pero tan brillante que ciegó sensores en sistemas cercanos. Días después, en la base intergaláctica, las transmisiones llegaron. Los Trex se han retirado de todos los frentes. Los enjambres muestran patrones erráticos, como si hubieran olvidado sus objetivos. Una especie que no conocía la individualidad, ha sido fracturada. Y una última señal. La colmena emitió un último mensaje antes de colapsar por completo. Ya no somos uno. Ya no sabemos quiénes somos. Pero ahora, sentimos. Valeria cerró la pantalla. Bienvenidos al dolor. La humana que redefinió la guerra. El eco de la victoria se expandió por toda la galaxia más rápido que la luz. Donde antes reinaba el miedo a la expansión Trex, ahora había silencio. Un silencio tan denso que se percibía en los sistemas de comunicación interestelar, en los cuarteles orbitales, en las estaciones de control galáctico. La colmena había caído. Y todos sabían quién la había derrumbado. Pero Valeria Cortez no apareció en los actos oficiales. No caminó por la alfombra ceremonial de la cúpula estelar de la Alianza. No dio discursos. No aceptó medallas. No volvió a responder los mensajes del Consejo Galáctico. Una semana después de la destrucción del núcleo Trex, el Consejo organizó una sesión extraordinaria. El tema era claro, el destino de la comandante Cortez y su escuadrón. El almirante Krilton tomó la palabra con visible incomodidad. La comandante ha rechazado todas nuestras solicitudes. Se ha replegado a un sistema neutral sin afiliación política. Está utilizando un código táctico en desuso desde la guerra del borde interior. Nadie ha hecho contacto directo desde la evacuación. La representante Nariska, del sector diplomático, se levantó. ¿Y qué quieren hacer? ¿Enviarle una orden? ¿Un castigo?
Queremos saber si aún está de nuestro lado. Narisca se inclinó sobre la mesa, con los dedos entrelazados. Valeria Cortez ya no está de nuestro lado. Porque ella jamás estuvo del lado de ningún sistema, ninguna especie, ni ninguna bandera. Estuvo del lado de la supervivencia. Silencio. Y sobrevivimos, ¿no? Mientras tanto, en el planeta Tarsis 4, un mundo verde, sin importancia estratégica, una pequeña base humana había comenzado a levantarse. Allí, entre colinas y nubes bajas, Valeria construía con sus propias manos un campamento de entrenamiento. No para un nuevo ejército, sino para algo más peligroso, pensadores libres. Había reunido soldados, exploradores, técnicos, incluso exenemigos, dispuestos a reaprender lo que significaba pelear sin cadenas. Allí no había jerarquías rígidas ni política. Solo supervivencia compartida. Preparación sin propaganda. Que Esra enseñaba técnicas de camuflaje. El teniente Nikran daba clases de fisiología alienígena adaptada al combate. Valeria enseñaba el silencio. La espera. El control absoluto en el caos. Una noche, junto a una fogata, uno de los nuevos reclutas se acercó a ella. Era joven. Demasiado joven para haber visto la guerra. ¿Usted es la humana que hizo que los Treks se autodestruyeran? Valeria sopló sobre su taza de café reciclado. No. Ellos ya estaban rotos. Solo los ayudé a darse cuenta. Pero el consejo dice que usted nos salvó. El consejo dice muchas cosas cuando le conviene. El joven titubeó. ¿Por qué no volvió con ellos? Podría ser líder. Gobernante. Reina si quisiera. Ella lo miró con esa calma que hacía temblar a generales. Porque los que necesitan gobernantes aún no están listos para sobrevivir por sí solos. ¿Y nosotros? Valeria asintió. Ustedes están aprendiendo. Por eso estoy aquí. En las sombras del Consejo Galáctico, algunos aún susurraban su nombre con preocupación. Otros la veneraban en silencio. Un nuevo término apareció en los registros estratégicos, factor Cortez. No tenía definición. Solo una advertencia. Si una situación parece controlada, pero hay presencia humana, asuma lo contrario. Tiempo después, en un planeta devastado donde los últimos núcleos Treks aún latían bajo tierra, una señal débil comenzó a transmitirse. Un remanente. Un eco residual de la colmena. Recordamos. Recordamos a la humana. Al caos. Al recuerdo. A la emoción. Y ahora, soñamos. La transmisión fue interceptada por una nave comercial. Y enviada al Consejo con un solo encabezado. La guerra no terminó. Solo empezó una nueva fase. En una noche silenciosa, mientras las estrellas cruzaban lentamente el cielo de Tarsis 4, Valeria Cortez observaba el firmamento desde lo alto de una colina. Su uniforme estaba colgado en una estaca. Sus armas, en una caja enterrada bajo sus pies. Solo tenía una pequeña libreta en la que escribía con lápiz. Una página decía: el enemigo más peligroso no es el que no teme a la muerte, sino el que ya aprendió a vivir después de ella. Cerró la libreta. Y caminó de regreso al campamento, donde un nuevo grupo de seres, humanos, alienígenas, híbridos, aprendían, día a día, no cómo obedecer, sino cómo resistir. Porque en un rincón lejano de la galaxia, los futuros conflictos ya no serían entre civilizaciones, sino entre formas de pensar. Y entre ellas, siempre habría una sombra con nombre humano caminando adelante. Valeria Cortez.